buenas noches para todos. Una cordial bienvenida a esta 10ª sesión de nuestro Seminario Internacional de Apologética Católica. Buenas noches para todos. Una cordial bienvenida a esta 10ª sesión de nuestro Seminario Internacional de Apologética Católica. Nos acompaña hoy nuestro querido hermano Rixbel Meléndez desde la hermana República de Venezuela. Rixbel, una muy cordial bienvenida. El tema que va a estar tratando nuestro hermano Rixbel es la confesión de pecados en las escrituras y en la tradición de la iglesia. Un tema polémico, muchas veces cuestionados, o en la mayoría de las veces cuestionados por nuestros hermanos que no profesan la fe católica. Entonces vamos a darle paso a nuestro querido hermano Rixbel, no sin antes ponernos en manos del Señor y hacer juntos como hermanos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querido hermano Rixbel, el escenario es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, hermano Fabián. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Dios por esta oportunidad y a ti por considerarme para poder ser uno de los ponentes en este seminario, ¿no?, que está siendo de bendición para muchos. Igualmente saludo a los hermanos que se están conectando, a los que han estado en cada uno de los temas, porque de verdad sé que están aprendiendo allí. Y bueno, quiero comenzar mencionando un poco de lo que es el ministerio, el cual yo he formado, y es el Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Este es un ministerio laico de formación y enseñanza de nuestra fe católica, donde se profundiza en nuestras bases principales, que son Biblia, tradición y magisterio, para alcanzar cada día una mayor convicción como cristianos. Y es por eso que así reza nuestro eslogan: cristiano en formación, católico por convicción. Ese es el lema de nuestro ministerio y yo les invito hoy a que lo hagan suyo también, este lema. Como bien dijo el hermano Fabián, el tema que voy a exponer hoy es la confesión de pecados en las escrituras, la tradición y la historia eclesiástica. Un tema que, bueno, la verdad no había profundizado mucho sobre él. Sin embargo, me dio la oportunidad cuando el hermano Fabián me invitó a dar este tema, porque cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Ustedes en cada uno de los seminarios que han estado, en cada uno de los temas, aprenden algo nuevo, pues igual nosotros, los que estamos exponiendo, ¿no? Yo sé que cada uno de los hermanos ha hecho un gran trabajo de investigación, de profundización, y pues yo no he sido la excepción, ¿no? Me tocó profundizar y reforzar algunas cosas que ya conocía, conocer otros datos nuevos. Y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Rixbel Meléndez, soy de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Fui criado cristianamente en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de aquí de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Formé parte del grupo Infancia Misionera, un grupo de las obras misionales pontificias, un grupo al cual le debo bastante, ¿no?, porque fue el grupo que me introdujo a conocer a Dios, a conocer la palabra de Dios, ese amor por la misión, por la evangelización. Eso me llevó también a ser catequista de primera comunión y confirmación. También soy estudiante de teología en la Escuela Arquidiocesana de Teología para Laicos. Soy colaborador de la Escuela de Apologética Online DASAN, fundada por el hermano Martín Zavala. Y también he colaborado en diversas páginas web de apologética católica. Y bueno, como les mencioné al principio, soy el director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Bien, siempre que voy a dar un tema, cito estas palabras de San Juan de la Cruz, y quiero que también sean palabras de ustedes, ¿sí? Porque lo que debe caracterizarnos es la humildad a nosotros los católicos, porque nosotros nos sujetamos al magisterio de la Iglesia.
¿sí? Nosotros podemos estudiar por nuestra cuenta, pero al final nosotros nos sujetamos a lo que el magisterio que custodia el depósito de la fe nos enseña. Entonces, hago mías estas palabras de San Juan de la Cruz. Si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso cualquiera que sea más competente que yo en este tema. Dicho esto, vamos a explicar un poco el contenido de lo que se va a tratar esta clase, esta ponencia. Vamos a conocer primero la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, porque si se fijan, el modo que yo doy las clases o doy los talleres siempre es partiendo del magisterio, ¿verdad? Lo que el magisterio ha definido, el fundamento bíblico y la confirmación patrística, ¿sí? Entonces, ese es el orden. Vamos a conocer primero la enseñanza oficial de la Iglesia Católica sobre la confesión de pecados, luego vamos a ver el fundamento bíblico, ¿sí? En qué se fundamenta la Iglesia, la confirmación patrística, es decir, lo que la tradición nos ha transmitido, los testigos de la tradición han confirmado justamente lo que es la confesión de pecados que la Iglesia Católica enseña, y también vamos a ver un bonus extra, ¿no? Que es la confesión de pecados en las iglesias ortodoxas y comunidades eclesiales protestantes. Bien, como vamos a hablar de la enseñanza oficial de la Iglesia, aquí podría haber citado magisterio del concilios o el catecismo, pero quise quedarme con el catecismo de la Iglesia Católica porque es un compendio, no es un resumen de lo que la Iglesia Católica enseña. Entonces, para eso vamos a leer el numeral 1424 del Catecismo de la Iglesia Católica, el cual dice lo siguiente: se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. ¿Sí? Aquí está citando el ritual de la penitencia 46-55. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios, que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios, como dice 2 Corintios 5:20. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces, en resumen, ¿qué es el sacramento de la confesión? Pues el sacramento de la reconciliación, es el sacramento del perdón. ¿Sí? Estos son los efectos que causa este sacramento. ¿Sí? El confesar los pecados ante el sacerdote nos otorga el perdón de Dios y nos reconcilia con la Iglesia y con Dios. ¿Sí? Partimos de allí para entender qué es la confesión de pecados en la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. También es importante conocer lo que nos dice el numeral 1440, 1441 y 1442. Dice, el pecado, sí, porque como vamos a hablar de la confesión de pecados, hay que comprender lo que es el pecado. Entonces, el pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Esto ya nos lleva a entender por qué se habla del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Porque hay una ruptura de la comunión que tenemos con Dios y debemos reconciliarnos nuevamente con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Sí, cuando ustedes escuchen confesión, penitencia, reconciliación, pues se está hablando del sacramento de la confesión, ¿sí? Por cualquiera de esos nombres se le ha llamado a través de la historia. Y aquí hay un punto muy importante, que es el numeral 1441. Y aquí ya nos estamos adelantando a lo que sería una objeción, ¿no? Que nos presentan algunos hermanos separados, que dicen, solo Dios perdona los pecados. Sí, ciertamente. Eso la Iglesia lo confiesa y lo podemos ver en este numeral, que dice, solo Dios perdona los pecados, Marcos 2:7.
porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, como dice Marcos 2:10, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados, como dice Marcos 2:5 y Lucas 7:48. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. ¿Sí? Y aquí ya estamos viendo el fundamento bíblico, ¿no? Ya el catecismo nos da pauta de lo que es el fundamento bíblico de la confesión de pecados, ¿no? En qué se basa la iglesia para enseñar esto. Pero presten atención a lo que dice. Más aún en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Es decir, el poder de perdonar los pecados no es porque la persona quiere perdonar los pecados porque sí, como que, o sea, ustedes me hacen una falta a mí y yo les perdono, ¿no? Ustedes se confiesan ante mí, yo les perdono. No. El sacerdote lo hace en nombre de Jesucristo, ¿sí? Esa es la diferencia. El numeral 1442 nos dice, Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió el precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5:18. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica, dejaos reconciliar con Dios. O sea, creo que ya con el catecismo tenemos una enseñanza muy clara de lo que es la confesión de pecados, porque debemos confesarnos ante los sacerdotes, ¿verdad? Porque tienen el poder que Cristo les delegó, ¿no? Le transmitió ese poder para perdonar los pecados en su nombre, no por su propio poder, ¿no? Por el propio poder del sacerdote. Ahora, igual vamos a profundizar en conocer el fundamento bíblico, ¿sí? Podemos encontrar antecedentes de la confesión de pecados en el Antiguo Testamento. Podría citar muchos textos, ¿no? Sin embargo, voy a citar solamente dos, que es el caso de David, ¿sí? En 2 Samuel 12:13, que dice lo siguiente. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahvé, y Natán dijo a David, también Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, David había pecado y el Señor envió al profeta Natán para ayudarle a confesar su pecado. Cuando el profeta vio que David había reconocido su pecado y pedía perdón, le dijo que Dios le había perdonado. O sea, esto es muy similar a lo que hace el sacerdote cuando nosotros vamos a confesarnos, ¿sí? El sacerdote nos va a dar la absolución, que es el perdón que Dios nos está dando. El sacerdote es el instrumento para darnos ese perdón, ¿sí? También tenemos el caso de Saúl. Dice en 1 Samuel 15, del 25 al 26. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahvé y Yahvé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. En estos dos casos del Antiguo Testamento vemos ejemplos de confesión. Es Dios quien perdona y el profeta actúa como intermediario, comunicando si Dios perdona o no. Sí, esto tiene que ver mucho más adelante cuando lo veamos el poder de atar y desatar, ¿no? Entonces, el profeta es un medio, no el fin. Lo mismo podemos decir del sacerdote en la iglesia. Él es un instrumento utilizado por Dios para ayudarnos a reconocer la gravedad de nuestros pecados, discernir nuestra situación ante Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. El sacerdote es como Natán, ayudando a otros a darse cuenta de sus pecados y buscar la reconciliación con Dios. Sí, esto ya lo encontramos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Esta acción de ir ante un profeta de Dios para que éste escuche, ¿no?, nuestro pecado, el que estemos confesando, y nos perdone, ¿verdad? Es Dios quien nos va a perdonar, pero usa como instrumento al profeta, y en este caso nosotros sabemos que usa al sacerdote. Ahora, en el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento tenemos varios casos también, ¿no?
porque muchos dirán que no, que eso se inventó en el concilio de Letrán, ¿verdad? Que esa es una de las objeciones típicas que uno escucha, ¿no? Pero en realidad no, ya lo vemos del Antiguo Testamento y lo vemos también en el Nuevo Testamento. El caso de Juan el Bautista, por citar uno, ¿no? Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y salía a él toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Si esto lo podemos leer en Marcos 1, del 4 al 5. O sea, ¿qué vemos allí? Que los israelitas se acercaban a Juan el Bautista, sí, para ser bautizados por Juan en el río Jordán, pero también confesaban sus pecados. Reconocían que era Dios quien otorgaba el perdón, pero Juan actuaba como intermediario divinamente enviado. Entonces, esa cuestión que dicen que un hombre no puede perdonar los pecados, o no hay un texto en la Biblia donde un hombre se le confiesen pecados, pues vemos que sí, ¿no? Aquí en este texto de Marcos 1, 4, 5, se menciona no solamente un hombre, se mencionan muchos hombres que iban a confesar sus pecados ante Juan el Bautista. También podemos ver otro caso, ¿no? Las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y desatar. Sí, lo podemos leer en Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18, que dice: y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si estas palabras se las dice Jesús a Pedro en el momento que Pedro confiesa que él es el Hijo del Dios vivo, ¿no? El texto que, bueno, muchos debemos conocer, ¿no? Que es Mateo 16, 18, pero en este caso estamos profundizando en Mateo 16, 19, ¿verdad? Esa parte cuando se le dan las llaves del reino de los cielos y ese poder de atar y desatar, ¿no? Que están unidos. Pero también vemos más adelante en Mateo 18, 18, que se le da este poder a la iglesia, a los discípulos, ¿no? Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las palabras de Jesús en Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18 establecen el concepto de atar y desatar, que se refiere a la autoridad para perdonar o castigar. O sea, son términos rabínicos de la época. Recordemos que el contexto en el que Jesucristo vivió era un contexto judío. Por lo tanto, es importante conocer cómo los judíos entendían estos términos. Esto es crucial para entender el poder de perdonar pecado. Jesús dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí quiero citar a un teólogo católico, al cual también les recomiendo su lectura, ¿no? De los libros que ha escrito. Todo el material que tiene este teólogo pues es excelente, y hablo de John Bergsma, ¿sí? Quien es profesor de teología de la Franciscan University de Steubenville, Estados Unidos, e investigador senior del St. Paul Center de Teología Bíblica, y ha sido elegido en 2 ocasiones profesor del año por los estudiantes graduados de la Franciscan University, ¿sí? Él dice lo siguiente: atar y desatar puede referirse a retener o perdonar los pecados, como en Apocalipsis 1:5. Jesucristo nos libró de nuestros pecados. El poder de Pedro de atar y desatar incluye la autoridad para perdonar el pecado. Vemos también esto en el final del Evangelio de Juan, cuando Jesús sopló sobre los apóstoles después de su resurrección y les dijo: a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Como dice Juan 20, 23, y este texto lo vamos a analizar ahorita dentro de un momento. Pedro será el jefe de los perdonadores de pecado, ¿sí? Él parece comprender eso, y un poco después, durante el famoso discurso de Jesús sobre la vida en la iglesia, pregunta a Jesús algunas cuestiones prácticas sobre el perdón de los pecados. Fíjense cómo está relacionado todos estos textos, ¿no? Mateo 16, 18, Mateo 18, 18 y Juan 20, 23. Pero aquí hay algo muy importante que menciona John Bergman, ¿no? O sea, Pedro será el jefe de los perdonadores de pecados. Es decir, aquellos que vayan a perdonar pecados por la autoridad que Cristo le dio es porque tienen comunión con Pedro, ¿sí? Es lo que vemos con los sacerdotes en la Iglesia Católica, están en comunión con el obispo de Roma. Es decir, las llaves, el poder de atar y desatar, solo puede usarse en comunión con el obispo de Roma.
el hermano Fabián, bajo la diapositiva. A ver si está por allí. Ok, gracias. Bien, entonces aquí vemos una explicación, yo creo que es muy sencilla y a la vez muy profunda, ¿no? Por parte de John Bergsman. Y repito, les recomiendo su lectura porque es un gran teólogo católico. El texto que él mencionaba, ¿no? Juan 20, 21, 23. Esta es la clave del sacramento de la confesión. En Juan 20, 21, 23 leemos lo siguiente. Jesús les dijo otra vez. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora vamos a hacer una exégesis del texto, ¿sí? Es decir, una interpretación. Vamos a profundizar en lo que podemos sacar de este texto. En primer lugar, podemos ver lo siguiente. Allí se habla de que Jesucristo sopló, ¿no? Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿verdad? Ante los apóstoles, ¿sí? Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, la palabra griega utilizada para soplo es enfusao, que se traduce como soplar en su interior o exhalar, ¿sí? Esta palabra se encuentra en otros dos pasajes bíblicos, como Génesis 2:7 y Ezequiel 37, 9, 10, donde se observa un cambio en la vida de las personas a las que se les sopla el espíritu o aliento, pasando del estado de muerte al estado de vida. Este concepto se relaciona con el sacramento de la confesión, que transforma al individuo de un estado de muerte espiritual a la vida en gracia santificante. ¿Sí? Eso es lo que sucede, ¿no? Y ustedes podrán confirmarlo. Cuando ustedes se confiesan, ustedes sienten que renovaron, ¿no? Renovaron ese espíritu porque ya están reconciliados con Dios, ¿sí? Es decir, aquellos pecados que tenían, pues ya fueron borrados, ya fueron quitados, ya fueron absueltos, ¿no? Y eso sucede porque justamente este poder de perdonar los pecados se da en ese mismo sentido de ese soplo de vida, ¿no? Que nos habla Génesis 2:7, Ezequiel 37, 9, 10, porque es la misma palabra que se usa allí. Recordemos que nosotros reconocemos la escritura del Antiguo Testamento en griego, ¿no? Obviamente aquí se está hablando del término griego que se usó en Génesis 2:7 y Ezequiel 37, 9, 10. Jesús afirmó, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, este es otro punto que también podemos sacar de aquí del texto, ¿no? Ya analizamos la palabra soplo, ¿verdad? En qué sentido podemos entenderla, pero ahora vamos a ver la palabra apostello, envío, ¿sí? Esta declaración se fundamenta en el hecho de que Jesús fue enviado por el Padre con el propósito de perdonar los pecados de la humanidad, ¿sí? Como lo leemos en Mateo 1:21. Jesús comunica a sus apóstoles que serán sus enviados, de la misma manera que él fue enviado por el Padre. Los apóstoles se convierten en sus representantes, como lo leemos en Mateo 28:19 y 7:18. Jesús, que posee autoridad sobre los cielos y la tierra, los envía con una misión específica: otorgar el perdón de los pecados, ¿sí? El poder de perdonar los pecados. Esta es una de las características que tiene ese poder que Cristo les da cuando sopla sobre ellos, ¿sí? Perdonar los pecados. Y lo dice muy claro Juan 20, 21, 23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Podemos ver también el ejemplo de San Pablo, ¿sí? En 1 Corintios 5, del 1 al 5, y 2 Corintios 2, del 6 al 10. Vamos a leer 1 Corintios 5, del 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y vosotros estáis envanecidos, es decir, que hay pecado, ¿no? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, es decir, Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, ¿en qué parte nos vamos a quedar, no? Cuando dice, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho, ¿sí? Allí vemos que San Pablo está imponiendo una penitencia, si está juzgando a la persona que ha cometido ese pecado, ¿no? Esa persona que ha estado faltando, ¿no? O está cometiendo ese, vamos a decir, ese rompimiento, ¿no? De esa relación con Dios, ¿sí? En 2 Corintios 2, del 6 al 10, leemos también lo siguiente. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, aquí Pablo prácticamente está ejerciendo ese ministerio de la reconciliación, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios impone penitencia a un pecador, ¿sí? Eso es lo que hace el sacerdote, ¿no? Después de confesarnos, nos pone la penitencia, por eso también se reconoce como el sacramento de la penitencia. Y en 2 Corintios perdona una transgresión. En ambos casos actúa como representante de Dios. Fíjense que en ambos textos dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no es por su propio poder, sino que es en el nombre de Jesucristo. Y ustedes lo van a ver también cuando se van a confesar, ¿no? El sacerdote no dice, yo te absuelvo en mi propio poder. No, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es Dios quien está perdonando. El sacerdote absuelve, pero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hay un caso muy interesante, ¿no? Si leemos en la Reina Valera, ¿verdad? El texto de 2 Corintios 2, del 6 al 10, dice presencia de Cristo, ¿sí? Como acabamos de leer, ¿no? Porque estoy citando la Reina Valera. Pero cuando uno va al original, la expresión griega que se usa es prosopon Christou, y esto se traduce concretamente como persona de Cristo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que él ha perdonado en la persona de Cristo, ¿sí? Y he escuchado la expresión alter Christi, ¿no? Que los sacerdotes son otro Cristo. Pues es en ese mismo sentido, ¿sí? Porque todo lo que el sacerdote va a hacer en su ministerio es representando a Cristo, ¿sí? Y pues eso tiene que ver mucho con lo que es el ministerio de la reconciliación, lo que es el sacramento de la confesión, ¿no? Que ahí el sacerdote nos va a reconciliar nuevamente con Cristo en la persona de Cristo, ¿sí? Actuando como Cristo, ¿sí? Por eso esto enfatiza que el sacerdote actúa como un instrumento a través del cual la gracia de Cristo se otorga en el sacramento de la confesión. Bien, ya vimos el fundamento bíblico, ¿no? Comenzamos primero viendo lo que es la enseñanza del magisterio, ¿sí? En un resumen que encontramos en el catecismo. Ahora, vimos el fundamento bíblico, hicimos una exégesis al texto de Juan 20, 21, 23, ¿verdad? Porque de allí podemos sacar bastante, porque esa es como que la llave o la clave para entender el sacramento de la confesión. Ahora vamos a ver si los primeros cristianos lo entendieron como lo entendemos nosotros, ¿sí? Aquí quiero citar a Firmiliano de Cesarea, ¿no? En su carta a Cipriano. Esto es alrededor del año 256. Es decir, antes de que fuera establecido el canon bíblico, ¿no? Porque si ustedes vieron la clase con el hermano Dante, pues sabemos que el canon bíblico duró un proceso para establecerse, ¿no? No fue desde el principio. Entonces, ¿qué dice Firmiliano de Cesarea? De modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos, y a los obispos que los sucedieron al ser ordenados en su lugar. O sea, aquí vemos claramente la enseñanza que estamos dando, ¿no? O sea, el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles, sí, pero no se quedó solamente en los apóstoles, sino que fue transmitido a los obispos, ¿verdad? Que lo sucedieron al ser ordenados en su lugar, ¿sí? O sea, el poder de perdonar los pecados no murió con el último apóstol, es decir, con San Juan Evangelista, sino que
se transmitió a los sucesores. Por eso es que es importante la sucesión apostólica. De hecho, este texto de Firmiliano de Cesarea se usa mucho para explicar la sucesión apostólica, pero también pues se puede usar para explicar cómo los apóstoles tenían el poder de perdonar los pecados y este fue transmitido a sus sucesores. Tenemos también a San Cipriano, ¿no? De hecho, la carta de Firmiliano es dirigida a San Cipriano y San Cipriano también cree lo mismo. Dice, os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Es decir, vayan ante el sacerdote mientras tienen tiempo, ¿sí? Porque después no van a tener tiempo para perdonar, ¿sí? O sea, por eso es que hay personas que dicen, no, yo voy a esperar hasta lo último para irme a confesar. Pues no, ¿sí? O muchos malinterpretan el sacramento de la unción de los enfermos en ese sentido, ¿no? Que hasta lo último es que voy a llamar al sacerdote. No, o sea, la iglesia quiere otorgarte el perdón, es decir, Dios quiere otorgarte el perdón por medio de la iglesia. Tú solamente tienes que buscar a la iglesia, ¿sí? No esperar al último momento, o sea, no esperar que te lleven a la iglesia, ¿sí? Como por allí hay una imagen que anda rodando, ¿no? De unas personas que llevan una urna, ¿no? Y llevan a la persona, entonces dice, no dejes que te lleven a la iglesia, o sea, ve tú a la iglesia, porque a ti te van a llevar a la iglesia es cuando ya tú mueras, ¿no? Pero mejor ve tú cuando estás todavía consciente y sobre todo si sabes que tienes pecado, que necesitas reconciliarte con Dios, hazlo, ¿no? Hazlo lo más pronto posible, ¿sí? Tenemos también a Orígenes de Alejandría, aunque no es un padre de la iglesia, se le considera parte del testimonio patrístico, ¿sí? Él nos dice también lo siguiente, ¿verdad? Hablando de las razones que hay después del bautismo, es decir, lo que tiene que hacer el bautizado, ¿no? Él dice, además de esas tres, hay también una séptima razón, aunque dura y laboriosa, la remisión de pecados por medio de la penitencia. Cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor ni de buscar la medicina, a la manera del que dice, ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Entonces, Orígenes también tenía muy claro que había que declararle el pecado al sacerdote. Sí, hay muchos que dicen, yo me confieso con Dios, o sea, yo solo, no, la confesión personal, ¿sí? Y no, o sea, el modo que Dios quiere que nos confesemos, ¿verdad? El modo que Él quiere absolvernos del pecado es por medio de su sacerdote, ¿sí? Ese es el método bíblico, ese es el método apostólico, ¿sí? Esa es la forma que nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos obedecer lo que Jesucristo instituyó. Y Jesucristo instituyó este sacramento para que lo cumplamos, no para que cada quien diga, bueno, yo me confieso yo mismo con Dios, ¿no? Que esa es una práctica que ahorita hacen muchos y lamentablemente muchos católicos también hacen eso, ¿no? Yo me confieso con Dios directamente. No, está bien, tú te puedes confesar con Dios, pero ¿cómo sabes que te va a absolver? ¿Sí? Ahí está la importancia de escuchar cuando el sacerdote te absuelve, porque allí tú sabes que aquella persona, es decir, aquel sacerdote que tiene la autoridad de Dios, es quien te está diciendo, sí, yo te perdono de tus pecados, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Sí? La absolución es eso, ¿sí? Reconciliarte con Dios. Tenemos también a San Atanasio, ¿no? San Atanasio de Alejandría, quien se le conoce como el campeón de la ortodoxia en Nicea, ¿sí? Él fue uno de los que luchó contra los arrianos, ¿verdad? Contra aquellos que negaban la Trinidad de Dios, negaban que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Pues San Atanasio también creía esto. Él nos dice, así como el hombre bautizado por el sacerdote es iluminado por la gracia del Espíritu Santo, así también aquel quien en penitencia confiesa sus pecados, recibe a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de Cristo. O sea, es como cuando una persona va a decir, bueno, yo me bautizo yo mismo. No, tú sabes que necesitas a alguien que te bautice.
¿sí? No te puedes bautizar tú mismo, tiene que haber alguien que te bautice. Bueno, San Atanasio está diciendo que la confesión es lo mismo. O sea, tú tienes que ir ante el sacerdote a confesar tu pecado, no es confesarte tú mismo y perdonarte tú mismo, ¿sí? O sea, aquí está, digamos que algo muy claro para aquellos, tanto católicos como no católicos, que dicen, yo me confieso, pues yo solo, y yo sé que Dios me perdonó. No, ¿cómo sabes tú que Dios te perdona? Pues Dios te quiere demostrar su perdón y reconciliarte con Él es por medio del sacerdote, por medio de la iglesia. Entonces, esta comparación que hace San Atanasio creo que es muy ilustrativa, ¿sí? Para entender que el hombre es bautizado por el sacerdote, ¿no? Por lo tanto, el hombre debe confesar sus pecados ante el sacerdote, ¿verdad? Que es el que tiene el poder de perdonar, ¿sí? Obviamente, el que perdona es Dios, ¿sí? Pero el sacerdote es el instrumento o el medio para otorgar ese perdón, esa reconciliación o esa absolución. Tenemos también a San Pacián, obispo de Barcelona. Quizás muchos no lo conozcan, ¿sí? Pero quizás sí conozcan una frase de él, ¿no? Esa frase que es: cristiano es mi nombre y católico mi apellido. El primero me denomina y el segundo me identifica, ¿sí? Hay muchas páginas católicas que llevan ese nombre, pues se lo debemos a él, ¿sí? San Pacián de Barcelona fue el que dijo esa frase, ¿verdad? Cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Bueno, él también lo tenemos como testigo de lo que es el sacramento de la confesión. En su epístola 1 a Simproniano 6, en la Patrología Latina 13, página 1057, él dice lo siguiente: este que tú dices, solo Dios lo puede hacer, bastante cierto, pero cuando lo hace a través de su sacerdote, es su hacer de su propio poder. O sea, el poder que está transmitiendo, vamos a decir, el sacerdote cuando perdona el pecado, no es de él, es de Dios. O sea, es el propio poder de Dios, pero por medio del sacerdote, o como dice San Pacián, por medio de sus sacerdotes. O sea, creo que ha estado muy claro lo que es la enseñanza oficial de la Iglesia, que como veímos ya mencionaba textos bíblicos, ¿sí? Porque aunque muchos digan que el catecismo es antibíblico, está contra la Biblia, vemos que el catecismo menciona muchos textos bíblicos. El catecismo nos ayuda a entender mejor la Biblia realmente, ¿no? Algunos textos bíblicos. Entonces, vimos que esos mismos textos, cuando los analizamos, le hacemos un exégesis, los profundizamos, fundamentan lo que es la confesión de pecado. Y los padres de la iglesia, escritores eclesiásticos, la tradición de la iglesia o la historia del cristianismo confirma esto, ¿verdad? Que la confesión es ante el sacerdote, ¿sí? Ante aquel que Dios establece. Pero también quiero compartirles lo siguiente, ¿no? La confesión de pecados en las iglesias ortodoxas y comunidades eclesiales protestantes. Porque creo que ya está claro que este tema, la confesión de pecados, es muy claro para los católicos, ¿sí? Pero también existe en las iglesias ortodoxas y las comunidades eclesiales protestantes. Para eso quiero citar al obispo ortodoxo Calixto Ware en su obra La Iglesia Ortodoxa, publicada en 1963. Él nos dice lo siguiente sobre lo que cree la Iglesia Ortodoxa. Dice: por medio de este sacramento, los pecados cometidos después del bautismo son perdonados. Es decir, él está hablando aquí de la confesión, ¿no? Y el pecador es conciliado con la Iglesia. Por eso, muchas veces se designa con el nombre de segundo bautismo, ¿sí? Ese es un nombre que se le da también a la confesión de pecados en la Iglesia Ortodoxa. El sacramento sirve simultáneamente como curación sanativa para el alma, ya que el sacerdote administra no solamente la absolución, sino también los consejos espirituales. Puesto que el pecado es pecado no solamente contra Dios, sino también contra el prójimo, contra la comunidad, la confesión y la disciplina penitencial en la iglesia primitiva eran un asunto público, ¿sí? Mas luego, durante muchos siglos, tanto entre los cristianos de Oriente como los de Occidente, la confesión fue tomando una forma siempre de conferencia privada entre el sacerdote y el penitente, nadie más. El sacerdote tiene prohibido de revelar a cualquier otra persona lo que aprende en la confesión. O sea, lo que cree la Iglesia Ortodoxa es muy similar a lo que cree la Iglesia Católica. Fíjense, confesarse privadamente ante el sacerdote.
claro, aquí se menciona que al principio era públicamente, o sea, pero la confesión era pública, pero se hacía ante hombres, ¿sí? Así que las personas que digan que no se confesaban ante hombres, pues ya vimos que con Juan el Bautista iban a bautizarse, ¿sí? Pero también se confesaban, ¿sí? Confesaban sus pecados ante hombre, ante un hombre, ¿sí? Que Dios era quien perdonaba, sí, de eso no hay duda. O sea, nadie ha negado eso, lo vimos ya en el catecismo. Pero Dios quiere otorgar ese perdón por medio del sacerdote, esa absolución por medio del sacerdote. Y no lo creemos solamente los católicos, sino también nuestros hermanos ortodoxos, y por eso, bueno, les cito al obispo ortodoxo Calixto Square. Ahora, la confesión de pecados en las comunidades eclesiales protestantes. Aquí, bueno, ya vemos como el protestantismo, sabemos que está muy dividido, ¿no? Aquí ya cambia dependiendo el movimiento, el grupo, ¿no? Al que nos estemos refiriendo. Vamos a hablar de algunos grupos, ¿no? Obviamente no entraremos a hablar de todos, pero vamos a ver el luteranismo, ¿no? Los luteranos se diferencian de otros protestantes en que practican la confesión y la absolución en dos formas. Ellos, al igual que los católicos y muchos anglicanos, ven en Santiago 5:16 y Juan 20:22-23 como evidencia bíblica para la confesión. ¿Sí? Esto lo podemos leer en el Pequeño Catecismo de Lutero con explicación. La primera forma de confesión y absolución se realiza en el servicio divino con la congregación reunida, es decir, en la liturgia, ¿no?, que ellos realizan. Aquí, toda la congregación hace una pausa por el momento de confesión silenciosa, recita el confiteo y recibe el perdón de Dios a través del pastor cuando dice lo siguiente o similar: sobre esta tu confesión y en lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es muy similar a la fórmula, ¿no?, que usa para absolver el sacerdote en la Iglesia católica, porque recordemos que los luteranos vienen de los católicos, ¿no? O sea, muchas cosas que conservaron los luteranos o ciertas comunidades especiales protestantes, pues obviamente es de la Iglesia católica, ¿no? Entonces, en este caso, los luteranos conservaron el sacramento de la confesión, ¿sí? Y se pueden leer el Pequeño Catecismo de Lutero con explicación o el libro de servicios luteranos, el Servicio Divino 1, ¿sí? Tenemos también la Confesión de Habsburgo, ¿sí?, que para quienes no sepan, la Confesión de Habsburgo o Confesión Augustana en latín es una obra que constituye la primera exposición oficial de los principios del luteranismo redactados en 1530 por Philippe Melanchthon para ser presentada en la Dieta de Habsburgo ante la presencia del emperador Carlos V. Es decir, este documento es importantísimo para los luteranos, ¿sí? Y miren lo que dice la Confesión de Habsburgo en el artículo 11. Dice: sobre la confesión se enseña también que se debe mantener en las iglesias la absolución privada y no abandonarla, aunque no sea necesario enumerar todas las faltas y pecados en la confesión, pues tal cosa es imposible. ¿Quién será capaz de conocer las faltas? Y cita el Salmo 19:13. Entonces, vemos que la confesión privada, la confesión ante el sacerdote, la confesión ante alguien más, no solamente la practica la Iglesia católica, sino también la Iglesia ortodoxa y la Iglesia luterana. Aunque claro, los luteranos también se han dividido en varios grupos, ¿no? Habría que ver si todavía conservan esto algunos de esos grupos que se han dividido. Sí, pero la Confesión de Habsburgo es muy clara porque es un documento que constituye la primera confesión oficial de los principios del luteranismo. Entonces, ustedes dirán, ok, pero eso lo dijo fue esa confesión, pero ¿qué creía Martín Lutero? Bueno, vamos a ver qué creía Martín Lutero. Aunque de principio les digo, o sea, Martín Lutero cambiaba mucho de opinión, ¿no? O sea, bueno, es como sucede mucho en el protestantismo, ¿no? Dependiendo lo que estén creyendo, lo que estén leyendo, ellos van a cambiar de ideas, ¿no? O sea, la posición de Lutero sobre la confesión es ambivalente, es decir, no se puede decir que hay una sola. Aunque previamente negó la sacramentalidad de la confesión, en diferentes momentos de su vida, especialmente al principio y al final, la reconoció como un sacramento. Sí, yo creo que Lutero más que todo negaba que la confesión era un sacramento, era cuando estaba ante un católico, ¿sí? Pero en otros momentos, cuando escribía para los luteranos,
allí mencionaba, ¿no?, que era un sacramento. A pesar de afirmar que la confesión solo debía hacerse directamente a Dios, ¿sí?, eso lo afirmó también Lutero en algunas oportunidades, él mismo, fíjense cómo era muy contradictorio, ¿no? Él mismo se confesaba regularmente cada 8 o 15 días con su amigo Juan Johannes Bugenhagen y alentaba a otros a hacerlo, ¿sí? O sea, el mismo Lutero tenía su propio confesor, es decir, con quien se confesaba, ¿sí? Porque deben saber también que el Papa también se confiesa. El Papa también tiene quien lo confiese en el Vaticano, porque no podemos decir que el Papa no se va a confesar, no, todos debemos confesarnos, ¿sí? Bueno, volviendo a Lutero, dice, en 1522 enfatizó la importancia de la confesión secreta como una fuente de fuerza y consuelo en la lucha contra el diablo. Aquí quiero hacer una aclaración. La expresión confesión secreta se puede entender de diversas maneras dependiendo del contexto. En este contexto, cuando se habla de Lutero como confesión secreta, se refiere a esa confesión privada, ¿no?, que tenemos con alguien, con el sacerdote, ¿no? Por eso aquí se menciona, ¿no?, que él se confesaba con su amigo Juan Bugenhagen, ¿sí?, y alentaba a otros a hacerlo. Lutero reconoció que había cuestiones y luchas espirituales que no podían resolverse solo a través de la oración personal. Es decir, no era solamente que yo oraba a Dios y ya, no. Él sabía que tenía que hablar con alguien que le aconsejara, ¿sí? Ahí vemos lo de los consejos espirituales, y también que le dijera que Dios sí lo estaba perdonando. O sea, esa necesidad de escuchar que Dios te perdona, la tiene el ser humano. Es decir, ¿sí?, aquellos que se vuelven, vamos a decir, esos momentos que dicen, yo no me confieso ante un hombre, pero van ante un psicólogo y sí se confiesan, ¿no?, porque ellos tienen necesidad de que alguien los escuche. O sea, es algo del ser humano, ¿no?, que el ser humano necesita escuchar o necesita que lo escuchen, ¿sí? Y en este caso, el padre Jorge Loring lo decía de esta manera, ¿no? No vas a confesarte ante el sacerdote, pero vas a confesarte ante el psicólogo. O sea, fíjense allí el problema que hay, ¿no? Preferible ir con el sacerdote, que obviamente está capacitado pastoralmente para guiarnos y aconsejarnos. Ahora, mira lo que dice Martín Lutero en 1522, y esto es contra los iconoclastas y exaltados de Wittenberg, ¿no? Dice lo siguiente: no quiero dejarme quitar por nadie la confesión secreta, y no la daría por ningún tesoro del mundo, porque sé cuánta fuerza y consolación me ha dado. Nadie sabe lo que puede la confesión secreta, pues a menudo hay que luchar y combatir con el demonio. Yo hubiera sido vencido y estrangulado por el diablo hace tiempo de no haber conservado esta confesión. Por tanto, ve que la confesión secreta no es de despreciar, sino que es una cosa muy conveniente que yo, por mi parte, no quiero desaconsejar por nada del mundo. Conozco bien al diablo. Si le hubierais conocido tan bien como yo, no hubierais menospreciado la confesión secreta. Es decir, aquí Lutero le está diciendo estas palabras a los iconoclastas, es decir, aquellos que se dedicaban a destruir las imágenes sagradas, ¿no? Entre eso estaba su anterior profesor, ¿no?, su antiguo profesor Karl Stark, ¿verdad? El profesor de Lutero se volvió, vamos a decir, un iconoclasta, destruyó imágenes sagradas. De hecho, todavía tenemos evidencia de eso en Europa, ¿no?, de esas imágenes que fueron golpeadas, trataron de destruirlas. Pero bueno, Lutero también, digamos que ayudó a que se conservaran algunas de esas imágenes. Por eso vemos entre los luteranos también el uso de imágenes, ¿no? Bien, hay otro caso, ¿no?, que son los anabautistas, que digamos que forman parte del protestantismo radical, ¿sí? De hecho, se les conoce como los reformadores radicales, ¿no?, aunque los protestantes no fueron reformadores en sí, ¿verdad? Pero esa es la denominación que se le da, ¿no?, a los anabautistas. De hecho, de los anabautistas vienen los bautistas y vienen todos esos grupos que no bautizan a los niños, ¿sí? Entonces, muchas denominaciones anabautistas, incluida la de los hermanos Schwarzernau, las tradiciones menonitas y Amish, fomentan la confesión a otra persona o a los ancianos. Es decir, también practican la confesión privada, es decir, la confesión con otra persona.
y algunas denominaciones exigen dicha confesión cuando se ha cometido un mal contra una persona y también contra Dios. Luego se hace la confesión a la persona agraviada y también a Dios, y es parte del proceso de reconciliación. La confesión en la tradición anabautista se hace en la humilde postura de arrodillarse. O sea, fíjense lo que está diciendo aquí, ¿no? Que ellos cuando se confiesan lo hacen arrodillados. ¿Y lo hacen qué? Arrodillados ante otra persona o ante ancianos, ¿sí? Esto tiene aquí mucha implicación con aquellas acusaciones que nos hacen de que no podemos arrodillarnos frente a otra persona, ¿no? Por eso de un tema podemos sacar muchos más, ¿no? Pero es interesante esto de que los anabautistas también practiquen la confesión privada, ¿no? Tenemos el caso de los anglicanos también, ¿sí? La confesión privada o auricular también la practican los anglicanos y es especialmente común entre los anglocatólicos. Históricamente, la práctica de la confesión auricular fue muy controvertida dentro del anglicanismo. O sea, cuando hablamos de confesión auricular, es esa confesión privada, esa confesión con el sacerdote, con otra persona. Porque como mencionó Calixto Ward, al principio la confesión era pública, es decir, era ante toda la iglesia. De hecho, todavía se puede hacer eso, ¿no? Esa práctica de confesarse públicamente, pero es muy, muy rara, ¿no? O la absolución pública también, pero es muy, muy rara que se realice. Yo, por lo menos personalmente, no la he observado, no la he experimentado. Cuando los sacerdotes comenzaron a escuchar confesiones, respondieron a las críticas señalando el hecho de que esto está explícitamente sancionado en la orden para la visita de los enfermos, en el libro de oración común que contiene lo siguiente. ¿Sí? El libro de oración común es el manual de la iglesia anglicana, ¿sí? De aquella, vamos a decir, comunidad eclesial protestante que creó el rey Enrique VIII, ¿no? de Inglaterra. Fíjense lo que dice el libro de oración común. Aquí el enfermo se verá impulsado a hacer una confesión especial de sus pecados, si siente su conciencia turbada por algún asunto de peso, después de la cual confesión el sacerdote lo absolverá, si lo desea humilde y de todo corazón. ¿Sí? Entonces, en resumen, la confesión de pecados, la iglesia tiene una enseñanza muy clara, está fundamentada en la Sagrada Escritura y está confirmada por la tradición de la iglesia, por los padres de la iglesia, escritores eclesiásticos, y también la conservan algunas denominaciones protestantes, algunas comunidades eclesiales protestantes y la iglesia ortodoxa, ¿no? O sea, esto es lo que quería compartirles, pues espero que les haya gustado. Y como dije al principio, estas palabras son necesarias decirlas en todo momento, cada vez que uno termina de hacer una enseñanza, ¿sí? Si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso cualquiera que sea más competente que yo en este tema. Y bueno, allí también tienen mis redes sociales, ¿sí? Para los que quieran apoyar, quieran seguirnos por allí, quieran algún tema, ¿no? Porque damos talleres, cursos, pues allí se pueden comunicar y con mucho gusto los apoyamos en su formación. Y gracias al hermano Fabián. Hermano Rixbel, muchas gracias. Voy a quitar de acá la diapositiva. Y vamos a continuación con la sesión de preguntas y respuestas, preguntas del público. Antes que todo, pues muy agradecido, muy buena charla, muy buena información y con toda seguridad un momento muy edificante para toda esta comunidad católica. Muchísimas gracias, hermano Rixbel. Vamos a proceder con esta primera pregunta que ya tú la hablabas en tu disertación, y es que la confesión de pecados, dicen acá, anteriormente era pública, a los comienzos del cristianismo. ¿En qué momento comienzan a ser privadas? Pregunta Gioconda Chacín. Sí, bueno, eso es como el desarrollo de la iglesia, ¿no? O sea, a medida que se van dando cuenta de los problemas pastorales que se están encontrando en la iglesia,
pues se va cambiando la forma en que se va realizando, ¿no? Exactamente, no podría decir un siglo, un año, ¿sí? Porque encontramos testimonios tanto de las prácticas de la confesión pública como la confesión privada, es decir, la confesión ante el sacerdote, como vimos en los textos de Orígenes, textos de San Cipriano, pero en ese momento también estaba la confesión pública. Es decir, todavía existe la confesión pública y la confesión privada. No es que se eliminó una y se superó la otra. No, eso depende también, vamos a decir, la condición pastoral, ¿no? De donde esté. Por ejemplo, me parece que leí un comentario del hermano Rodrigo que decía que el camino neocatecumenal todavía practica la confesión pública, ¿no? O sea, eso es algo que debemos conocer también, ¿sí? Para no sacar falsas conclusiones. Ok, vale, muchas gracias, hermano Rixbel. Acá hay otra pregunta. Pregunta Paul Alexander Cisnero Cruz. Algunos protestantes dicen, Cristo ya murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No tengo que pedir perdón. ¿Cómo contestar a esa afirmación? Bueno, en primer lugar, pues sabemos que el sacrificio de Cristo actúa fuera del tiempo-espacio, ¿no? O sea, para antes, para el momento y para después. ¿Sí? Por eso Jesucristo, si vemos, cuando le da el poder de perdonar los pecados, lo hace después, ¿no? Después de que hubo, digamos que ese momento, ¿no? De que había muerto y resucitado. Y ahí les entrega el poder de perdonar los pecados, porque sabe que las personas iban a seguir pecando. Es decir, los cristianos saben, decir, que iban a seguir pecando. Los padres de la iglesia fueron muy claros en ese sentido de que después del bautismo, aunque en el bautismo se perdonan los pecados, iban a haber personas que iban a seguir pecando. Y para esto se necesitaba un sacramento para, digamos, reconciliar nuevamente con la iglesia, ¿sí? Entonces, no se está negando el sacrificio de Cristo, sino que gracias al sacrificio de Cristo es que actúan los sacramentos, ¿sí? El efecto de los sacramentos es gracias al sacrificio de Cristo. Hermano Fabián, dicen que hay eco, no sé si tú escuchas. Yo escucho bien. Ya reviso y miramos a ver qué corregimos, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta, Rixbel. Hay una pregunta sobre la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Claro, el catecismo nos habla de eso, si me permiten buscar aquí rápidamente, ¿no? Las diferencias. Aunque claro, el pecado mortal es aquel que lo hace con plena conciencia, ¿no? Pero tiene que cumplir tres condiciones también, ¿sí? Vamos a leer aquí en el catecismo, ¿verdad? El numeral 853 dice, se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Luego el numeral 854, 855 nos dice lo siguiente. A ver, perdí aquí. Perdón, 1855. Dice, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. ¿Sí? El pecado mortal, nos dice el numeral 1859, requiere plena conciencia y entero consentimiento. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Sí? Ambas son pecados, obviamente, pero cada uno tiene su, digamos, su gravedad, ¿no? Uno lo hace con plena conciencia y otra vez lo puedes hacer hasta por ignorancia, ¿no? Okay. Vale. Pregunta.
¿Qué pasa si el sacerdote es pecador? ¿La persona que se confiesa con él queda absuelto? No, en realidad ahí tiene que ver mucho lo que es el ex opere operato, ¿no? Que el sacramento opera por la gracia del sacramento y no por la persona que lo está administrando, ¿sí? En este caso, el sacramento de la confesión, pues independientemente del ministro, del sacerdote, de si él tiene pecado o no, pues el sacramento actúa, si la confesión actúa, siempre y cuando se cumplan los pasos, ¿no? Que es el examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor, ¿sí? Y cumplir la penitencia, ¿sí? Porque tiene que cumplirse todo eso para que el pecado pues sea realmente perdonado, ¿no? Y sea absuelto realmente, ¿no? Para que se cumpla. Bien, hay una pregunta aquí repetida en relación con lo que hablabas de que el sacramento de la confesión también está en nuestros hermanos ortodoxos. Entonces preguntan que si sería válido confesarse con un sacerdote ortodoxo. Claro, allí sí entraría, digamos, lo que nos dice el Código de Derecho Canónico, y obviamente allí el hermano Fabián domina más el tema, la cuestión de licitud, ¿no? Y validez, ¿sí? Y en el caso de los hermanos ortodoxos, pues obviamente ellos tienen su sucesión apostólica, pero aquí entra otro detalle, es decir, hay iglesias ortodoxas, porque sabemos que ellos también están divididos, que nos aceptan a nosotros, pero hay otras que no, ¿sí? En el caso, podemos ir a una misa en una iglesia ortodoxa, sí, si ellas nos permiten, si ellos nos aceptan, porque hay unas iglesias ortodoxas que no nos aceptan, de hecho no reconocen el bautismo. O sea, ese es otro punto que hay que conocer, ¿no? Pero en el caso de la confesión, pues sí, obviamente es válida, ¿no? Aunque entra también el punto de la comunión, ¿no? Porque ellos no están en comunión plena con el Papa, con el obispo de Roma. Pero creo que debería analizarse el caso y dependiendo también la iglesia ortodoxa, ¿no? Porque como digo, también hay diferencia ahí. Bueno, y te preguntan entonces ahora por las comunidades, aquí dicen iglesias, por las comunidades eclesiales protestantes, ¿no? Sí, aquellos que tú cuentas que tienen sacramento de confesión o hay confesiones, podría un católico válidamente confesarse ante esos ministros o esas personas de esas comunidades eclesiales. No, bueno, ahí sí entra otra vez realmente el sacramento del orden, ¿no? O la sucesión apostólica. Es decir, las comunidades eclesiales protestantes no tienen sucesión apostólica, por lo tanto no tienen ministros válidos, por lo tanto no tienen sacramentos válidos a excepción del bautismo y el matrimonio, ¿no? La iglesia reconoce en ciertos casos bueno, el bautismo, si es con la fórmula bautismal trinitaria, ¿sí? Y el matrimonio, pero bueno, esto también es un poco complicado porque tiene que ver muchos detalles allí, pero esos serían los dos sacramentos que en tal caso acepta y reconoce la Iglesia Católica en los hermanos protestantes. Pero el sacramento de la confesión pues no sería válido allí. Pregunta Elba Gallegos, ¿qué pasa cuando te confiesas y se te olvida algún pecado mortal? ¿Qué hay que hacer? Muy, ¿Esperar muy para buena. comulgar, esperar para comulgar hasta que te vuelvas a confesar? Sí, muy, muy buena pregunta. De hecho, yo también me lo pregunté en una oportunidad y se lo pregunté a un sacerdote. Y la respuesta que él me dio es que, bueno, si en ese momento no lo recordaste, pues obviamente tú fuiste absuelto de tus pecados, tú puedes comulgar, pero cuando tú puedas, pues te confiesas y confiesas ese pecado que habías olvidado, ¿sí? Porque obviamente tú, una cosa es que tú lo calles porque sabes que te da pena, no quieres confesarlo, y otra cosa es que se te haya olvidado, ¿sí? Eso puede pasar, ¿no? Ok, muy bien. Pregunta, ¿un sacerdote puede negarse a dar una confesión? Yo entendería que quiere decir absolución, ¿no? ¿Un Solución. sacerdote puede negarse a dar una absolución bajo alguna circunstancia? Obviamente, si por alguna manera sabe que el penitente no está arrepentido o que va a volver a pecar de otra forma.
Sí, bueno, me recuerdo un caso de el padre Brown, del libro de Gilbert Case Chesterton, ¿no? Que él era bueno, vamos a poner en contexto, ¿no? Él era un sacerdote, pero que le gustaba mucho investigar, ¿no? Los casos, era tipo detective. De hecho, salió una serie en la televisión y fue muy, muy buena, muy interesante. Y cuando presentaron este caso, era de un asesino, ¿no? Un asesino que fue con el padre a confesarse. Y el padre obviamente no le dio la absolución porque el padre sabía que él era asesino y él no quería enmendar eso, ¿no? O sea, él no quería ir a la policía, él no quería ir a decir, sí, yo fui el que cometió eso, yo soy el culpable, pero él quería que el padre lo perdonara, que el padre lo confesara. O sea, el padre le dice, yo te puedo escuchar, mas no te puedo absolver, ¿no? Y es el mismo caso si el padre conoce a una mujer que trabaja en la prostitución, ¿no? Y de repente esa mujer va a confesarse, pero tiene el deseo de seguir trabajando allí porque no tiene problema, pero ella sabe que está en pecado, ¿no? Ahí el padre obviamente puede negarse a darle la absolución, ¿sí? Pero son esos casos, ¿no? El sacerdote puede, sí, pero en la mayoría de los casos el sacerdote no conoce a todas las personas, ¿no? No conoce la situación de cada persona y siempre pues lo hace dejándolo a la voluntad de Dios. Ok. Pregunta acá, espérame y verifico el nombre. Ember Mercado Rojas dice, en misa el sacerdote dice que por la lectura de este evangelio sean perdonados nuestros pecados. Dice, utiliza la palabra veniales acá. Pregunta, ¿es necesario que me confiese frente al sacerdote porque pensaba hacerlo? Sí, sí, claro. O sea, es como cuando hacemos el yo confieso, ¿no? En la misa. Aún así debemos confesar nuestros pecados, ¿no? De hecho, muchos toman esa cuestión de la confesión, del yo confieso que hacemos en misa, como que, bueno, ya estoy perdonado, ya no necesito ir a confesar. Y no, o sea, el sacerdote hace mucho énfasis, y se lo digo por experiencia, aquí en mi antigua parroquia, aunque nosotros hacemos el yo confieso, a lo último el padre dice, bueno, ahí está ahí está el confesionario, ya saben, allí los espero. O sea, es porque sabe que aunque se confesaron, que hicieron el yo confieso en la misa, no tiene eso el mismo efecto que pues en la confesión, el sacramento de la confesión. Bueno, interpreto la pregunta porque está un poquito redactada rara, vamos a decir. Pregunta al hermano que si, a ver, que si al sacerdote que debe dar, dice que si al sacerdote que debe dar una penitencia, me imagino que es imponer la penitencia, se le pasa, ¿qué sucede? Es lo que pregunta. Más o menos como que si se omite la penitencia, ¿cuál sería la consecuencia en la confesión? Es lo que logro entender de la redacción. Bueno, realmente no se estaría cumpliendo con los 5 pasos, ¿no? de la confesión como tal. Pero hay unos sacerdotes que ni siquiera mandan, y se los digo por experiencia, no mandan a hacer una penitencia, ¿no? O sea, ya basta nada más con la absolución que dan. Pero si te dan una penitencia es porque justamente saben que esa penitencia es para, vamos a decir, reparar, ¿no? Ese daño que habías causado con tu pecado. Perfecto. Bueno, pregunta Freddy Flores. ¿Por qué decir Ave María Purísima? ¿Qué tiene que ver esto con la confesión que es más cristocéntrica? Nada, en realidad nada. Eso más bien es una costumbre que se ha implantado en muchos católicos. De acuerdo. Pregunta Brígida Remolina. ¿Qué pasa con la absolución en un grupo de personas al mismo tiempo? Eso sería lo de la confesión pública, ¿no?
bueno, siendo sincero, no tengo mucha información al respecto de la confesión pública, por eso me enfoqué más en la confesión privada, o sea, que es lo habitual, ¿no?, que conocemos. Allí sí que habría que investigar, ¿no?, un poco más sobre ello, ¿no?, porque como mencionaron, dicen que el camino neocatecumenal lo practica, pero no estoy muy al tanto de eso, ¿no? Solamente me fío del comentario que hizo Rodrigo por allí. Sí, aquí, perdóname y digamos que intervengo allí, Sí, porque adelante. ella pregunta por la absolución en un grupo de personas, está haciendo referencia a lo que la iglesia llama la absolución general, ¿no? Que en principio está prohibida, no debe darse, se le pide al sacerdote que no proceda con absoluciones generales, pero hay casos excepcionales como por ejemplo pensar en un avión que se va a estrellar, en un barco que se está hundiendo. Entonces le es dable en esos momentos extremos al sacerdote proceder con una absolución general, que por ahí entiendo que va la pregunta al decir qué pasa con la absolución en un grupo de personas al mismo tiempo. Es lo que entendería yo que está tratando esta persona de preguntar. Entonces por eso decimos que sí es factible una absolución general, solo en casos, dice el derecho canónico, en los que hay una extrema necesidad y sobre todo una necesidad de muerte, ¿no? Un peligro de muerte que exista, el sacerdote podría en ese evento dar una absolución general. Sí, de hecho, ahorita me viene a la memoria un dato que se menciona aquí en este libro de Trent Hall, porque somos católicos. Él menciona el caso de un sacerdote en el Titanic, ¿no?, que él murió confesando, o sea, porque él estaba confesando, según los testimonios de los que sobrevivieron al Titanic. Ese sacerdote lo que hizo fue confesar hasta lo último, ¿no? De hecho, nunca consiguieron su cuerpo, pero obviamente se sabe que murió. Eh, y él daría, ¿no?, justamente eso, una absolución general, porque no iba a estar escuchando a cada uno y dándole esa absolución a cada uno, ¿no? Lo haría de forma general, pero son casos excepcionales, ¿no? Bien, una última pregunta que también interpreto porque hace referencia a esa interpretación que tienen algunos hermanos no católicos en las que ese poder que dejó el Señor de perdonar pecados implicaría el anuncio del Evangelio, ¿no? Que si el Evangelio es anunciado, allí se está cumpliendo ese encargo de Jesús de perdonar pecados o de retener pecados. Entonces, que ¿cómo se responde a esa postura protestante que trata de darle esa explicación a Juan 20:20 que nosotros tomamos en el sentido para justificar la confesión? Sí, yo creo que el texto de Juan 20, 21, 23 es muy claro y por eso muchos buscan es darle una interpretación muy oscura, ¿no? O sea, tratar de buscar negar lo que claramente dice, ¿no? Porque San Juan Crisóstomo entendió Juan 20, 23 de la misma manera, es decir, de que los sacerdotes podían confesar o podían perdonar, mejor dicho, podían perdonar los pecados a las personas. O sea, nosotros como católicos lo que hacemos es seguir la tradición de la iglesia, es decir, lo que el cristianismo primitivo creyó y transmitió. Lo que pasa con los hermanos protestantes es que ellos se han desligado de esa tradición, es decir, han roto con esa tradición y por eso ellos no tienden a comprender justamente esto que la iglesia viene enseñando, ¿no? Y no hay, o sea, no hay cómo interpretar eso en ese sentido, ¿no?, que estás mencionando, ¿no? Porque realmente hay que forzar mucho el texto, ¿no? Y hay eruditos protestantes biblistas que reconocen esto, o sea, hay que forzar el texto para que diga que no se trata del perdón de los pecados, porque el texto es muy claro: a quienes les retuviereis los pecados le quedarán retenidos y a quienes se los perdonéis le quedarán perdonados. Entonces, yo creo que no hay para dónde correr, ¿no?, como dicen aquí con ese texto. Bien, aquí hay una pregunta que no sé el relacionar la relación, pero vale que la hago y mirar si el presupuesto es ciertamente fidedigno, ¿no? Pregunta Paul Alexander Cisnero, ¿qué significa la frase de Lutero: peca fuertemente pero cree más fuertemente aún? Uf. Bueno, yo tengo una publicación sobre ese tema donde cito a Ricardo García Villoslada, ¿no? Y él hace
una revisión a ese texto porque muchas personas han usado ese texto para decir que Lutero justificaba el pecar siempre, ¿no? Pero en realidad el contexto no es ese. O sea, Lutero más bien estaba tratando de hablar de que aunque pequemos, Dios nos perdona. O sea, ese sería el resumen de ese texto, ¿sí? O sea, siendo honestos y objetivos, ¿sí? Porque no podemos dejarnos llevar por ese sentimiento antiprotestante, ¿no? Tenemos que ser objetivos con lo que realmente pensaba y estaba diciendo Lutero. Y Ricardo García Villoslada, que es uno de los eruditos que, bueno, digamos, más conoce, estudia a los escritos de Martín Lutero, él explica justamente esto, ¿no? Que no podemos usar este texto para decir que Lutero justificaba el estar pecando a cada momento y que, bueno, eso era algo bueno, por decirlo de alguna manera, sino que lo que estaba haciendo era como una hipérbole, vamos a decirlo así, ¿no? Esa figura de una hipérbole de que aunque pequemos, Dios siempre nos va a perdonar, ¿no? Bueno, una última pregunta de María Barriento. Dice, ¿por qué si existe una fórmula para absolución de los pecados al penitente, no todos los sacerdotes la dicen? En ese caso, ¿no quedan perdonados los pecados? Bueno, ese detalle es importante, ¿no? Por la parte de la materia y la forma, ¿no? Cuando estudiamos los sacramentos. Y ahí tiene que obviamente cumplirse la fórmula, ¿no? Que se usa. Es igual como con el bautismo, ¿sí? El bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si se hace con otra fórmula, pues sería inválido, ¿no? Aunque allí pues estoy dispuesto a corrección, porque aquí estoy hablando del sentido general de la sacramentología, ¿no? Pero no sé si puede haber algunos casos, alguna excepción con el tema de la confesión. No sé, el hermano Fabián, si sabe algo más al respecto. Vale, Richbel, sí, en este caso la fórmula sería fundamental que si se incumple la misma, afectaría la validez. También. Igual aplica con todos los sacramentos. Exactamente, así es. Bueno, hermano Richbel, de verdad, muchísimas gracias, muy agradecido por tu tiempo, tu generosa participación, tu disponibilidad y sobre todo, pues, por esta disertación tan espectacular, muy llena de información, muchos datos que seguramente nos van a ayudar no solamente a tenerlos en la cabeza, ¿no? Sino a bajarlos al corazón, a tratar de amar y entender más este sacramento que es fruto de la misericordia de nuestro Dios. Ojalá lo entendamos siempre de esa manera. Un Dios tan misericordioso nos permite y nos da esta oportunidad de perdonar Él mismo nuestros pecados a través de estos instrumentos que ha dejado sus ministros ordenados y con la debida sucesión apostólica y el mandato de los obispos. Así que muchísimas gracias, hermano Richbel. A todos dejarle dicho que la próxima charla, el próximo lunes, tendremos Dios mediante al padre Byron, que si bien estará de misión en Alemania, estamos esperando que todo allá, lo que vaya a encontrar, ¿no? Le permita compartir con nosotros esa charla sobre la Eucaristía. Hermano Richbel, si tienes o deseas algunas palabras finales, algunos segunditos que te tomes para despedirte e incentivar más también a esta comunidad que está en este seminario para ahondar más en el estudio y sobre todo en la vivencia de las cosas que aquí estamos conociendo. Adelante, tómate unos segunditos para la despedida del público. Claro, claro que sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Dios, ¿no? Y a ti por la oportunidad. Y a mis hermanos, pues felicitarlos, ¿no? Por estar aquí. Sí, aunque sé que muchos lo van a ver después, ¿no? Pero felicito a aquellos que han estado constantemente en estas clases. Sé que han aprendido bastante. Yo también, obviamente, he visto algunas de las clases. He aprendido porque, aunque aquí esté dando la clase, yo también soy estudiante. Si yo también estoy aprendiendo, ¿no? Por eso el lema de nuestro ministerio, cristiano en formación, católico por convicción. Bueno, quiero seguirles animando a que sigan estudiando, sigan profundizando, o sea, y con este tema no se queden solamente en lo que yo les dije, ¿no? Sino que profundicen, es decir, hay mucho material para conocer, principalmente del catecismo. Del catecismo podemos partir y de allí pues hay libros de teología, hay libros de sacramentología, ¿no? Libros de apologética, porque yo tomé un poco de cada uno, ¿no?
Entonces de allí pueden aprender bastante y lo más importante, ¿no? Que no se queden ustedes, que lo compartan, ¿sí? Que esa información llegue a más personas, que ustedes sean difusores de esas enseñanzas, ¿sí? Entonces, bueno, agradecerles a ustedes y animarles a seguir adelante. Bueno, una muy feliz noche para todos, un feliz descanso, Dios los bendiga a todos y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo para todos. Feliz noche. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online.